quitar. Ya. Vamos de arriba hacia abajo. Vamos a seguir en el balance general, proyectando las distintas cuentas. Entonces, caja y bancos. Tenemos un saldo inicial de 2.500. Esta cuenta, chicos, va a ser la última que vamos a proyectar. Y va a venir de manera automática del flujo de caja. ¿Ok? Entonces, de esa no se preocupe. Se va a dar de manera natural su saldo. Hablemos de cuentas por cobrar. Eso sí. Voy a dividir la pantalla. Ya. Ok. Cuentas por cobrar. Primero, en nuestros parámetros de proyección, nosotros tenemos un indicador financiero que se llama el plazo medio de cobro, que está expresado en número de días. Este es un indicador financiero que lo obtenemos producto de la rotación media de cuentas por cobrar y después el año lo dividimos entre la rotación media y nos da el plazo medio o plazo promedio de cobro. Esto nos está diciendo que la empresa tarda en promedio 60 días en recuperar el saldo que tienen cuentas por cobrar. Y nosotros los primeros 4 años asumimos que va a ser 60 días y después los últimos 4 años nos vamos a volver más eficientes recuperando esa cartera pendiente de cobro en 55 días, ¿no? Entonces es normal que una empresa se fije en metas de esta naturaleza, donde podamos ver la eficiencia en términos financieros. Entonces vamos a utilizar justamente este indicador que forma parte de los parámetros que nosotros estamos considerando o que forma parte de las metas de proyección que la empresa está tomando en cuenta para sacar el saldo en el balance. Entonces, ¿qué quiere decir estos 60 días? Que de todas las ventas que nosotros vamos a hacer en el año, 60 días de las ventas que hemos hecho en todo el año, no vamos a poder cobrar. Repito una vez más. Ese parámetro de 60 días que tenemos arriba como meta del año 1, que está reflejado en este indicador financiero, significa que de todas las ventas que hacemos en el año, 60 días de venta no voy a poder cobrar. Entonces, ¿con qué cuenta o con qué dato lo vamos a relacionar? Precisamente con el dato de ventas. Porque estas ventas, los 23.100 ha entrado al 100% en el estado de resultados. Está correcto que entre así. Porque en el estado de resultados registramos bajo el principio del devengado y no bajo el principio del efectivo. Pero de estas 23.100 pesos que vamos a vender, ¿qué nos está diciendo nuestro indicador financiero? 23.100 vendemos en todo el año. Pero como cuentas por cobrar nos va a quedar 60 días del año. Entonces lo que hacemos es sacar una proporción. ¿Cuánto es la proporción de 60 días frente al año? Obviamente vamos a trabajar 10 con 10. Vamos a decir, 60 días equivale a el número de días que tenemos en un año. Vamos a utilizar 360. ¿Por qué? Porque es el año comercial, porque es el que se utiliza para proyecciones de largo plazo. Eso lo vimos de esta materia financiera, ¿no? Entonces, si ustedes dividen 60 entre 360 días que tiene un año, este numerito que les está dando es la proporción que representa 60 días en
relación a todo el año. Representa el 16% en otras palabras. Esa proporción me la van a multiplicar por las ventas que nosotros tenemos previsto para el año 1, 23.100. Significa que de 23.100, el 16% estimo no cobrar a diciembre del año 1. ¿Y cuánto es eso? 3.850. ¿Quedó claro entonces cómo estamos proyectando? Estamos proyectando en base a una meta que la empresa ha establecido en materia de plazo medio de cobro. Si la meta del año 1 es 60 días, entonces sacamos la proporción de 60 días frente a los 360 días que tiene un año. Y esa proporción la aplico al monto de las ventas que realizamos en el año 1. La misma lógica aplicamos para el resto de los años. Obviamente no van a salir cifras similares. ¿Por qué? Porque las ventas son distintas. En el año 2 vendemos un poquito más, vendemos 24.255. Y otra vez sacamos la proporción 60 días sobre 360 días y multiplicamos por 24.255. Entonces nuestro saldo de cuentas por cobrar a diciembre del año 2 será 4.042,50 centavos. Y eso haremos de la misma manera hasta el año 4, aplicando 60 días, y para el año 5, aplicando 55 días. Si ustedes ven la lógica de la celda, fíjense, está tomando para el año 5, 55 días, ya no 60, ¿no? Esa es la facilidad de tener en este cuadro con fondo gris las metas desde el punto de vista financiero que la empresa se ha planteado para los siguientes años. En la medida que yo pongo menos días, ¿qué va a pasar abajo? Va a reducirse las cuentas por cobrar. O en la medida que subo el tiempo que yo tardo en cobrar, por ejemplo, a 65 días, la cuenta por cobrar va a subir, ¿no? Entonces, a mí no me interesa tener cuentas por cobrar altas porque significa que soy un mal cobrador. Por eso es que me importa siempre en el tiempo, a través del tiempo, irlas bajando. ¿Ok? De esa misma manera, chicos, ahora vamos a proyectar el tema de inventarios. Pero obviamente inventarios ya no es una cuenta que se relaciona con ventas. Se relaciona con otra cuenta. La pregunta que les vuelco a ustedes. ¿Qué cuenta podría relacionarse al tema de inventarios? Cuando les pregunto qué cuenta, puede ser del balance o puede ser del estado de resultados. ¿Cuál sería la lógica para vincular a una cuenta? Gerencias. Licenciado, ¿podría ser los costos? Los gastos. Entonces buscaremos qué tenemos en materia de gastos. Y en materia de gastos tenemos costos fijos y costos variables y depreciación. ¿Trabajamos con alguno en particular o toditos? ¿Qué opinan? Correcto. No con los costos fijos, porque normalmente los costos fijos por su naturaleza serán primas de seguro, alquileres pagados por anticipado. Por su concepto ya sabemos que esos costos fijos no cambian con el nivel de producción, ¿no ve? Entonces estos son los típicos.
En cambio, los costos variables sí están asociados al nivel de producción. Entonces, ahí están normalmente las materias primas que nosotros utilizamos para nuestros productos. Entonces, es muy razonable que si vamos a almacenar algo, lo más probable es que almacenemos bienes terminados o materias primas o algún líquido que utilicemos en el proceso productivo. Entonces, es lógico, muy lógico, es muy racional vincular inventarios a el costo variable. ¿Ok? Pero la lógica que vamos a utilizar es la misma, solamente que vamos a trabajar con otra meta. La meta que tiene que ver en el tema de inventario. La meta me dice que lo que nosotros tenemos en el almacén nos dura aproximadamente para 3 meses, 90 días. Entonces, de todas las compras que hacemos, 90 días de compra de materia prima lo voy a tener en el almacén. Entonces, otra vez hacemos la proporción de 90 sobre 360 días, que tiene un año a largo plazo, por los gastos o los costos variables, por 15.015. Pero acá la voy a poner un signo menos por delante, ¿no? Porque como el costo está con signo menos, no puede haber en el balance activos negativos. De esa forma, damos ese signo poniendo un signo menos adelante y nos daría un saldo de inventario de 3.700. ¿Estamos bien, chicos? ¿Se entendió? Ok. Sobre la base de esto, copiar para las otras celdas la misma lógica en materia de inventario. Una meta que la empresa podría haberse fijado como parte de su el número de días de inventario, porque como ustedes saben, tener inventario cuesta. Entonces la empresa con 90 lo vamos a dejar con 90. Ya en las simulaciones podemos modificarlo para ver tal vez algún otro indicador que quisiéramos sacar de manera más favorable. Ok. Pues con eso ya tenemos todo el activo corriente, excepto caja y bancos, que al final lo vamos a ver. Vámonos a cuentas por pagar. Cuentas por pagar significa las deudas que tenemos con proveedores, esencialmente. Entonces, ¿con qué cuentas, chicos, podríamos relacionar esta deuda de corto plazo? Lógicamente vamos a utilizar el indicador financiero que se llama plazo medio de pago o plazo promedio de pago, que también está expresado en día. Aquí, por ejemplo, estamos introduciendo un parámetro de eficiencia. Fíjense, del año 1 al año 4, estamos pagando en promedio nuestras deudas de corto plazo en 85 días. Y después, desde el año 5, lo subo a 90 días. ¿Está correcto? Sí está correcto. Porque estoy tardando más tiempo en sacar plata de la empresa. Entonces, en el caso del plazo medio de pago,
Cuanto más tarden en pagar, mejor. Se están financiando con plata ajena. Es mejor. Y el segundo parámetro que ustedes deben comparar es de que la empresa, la entrada de plata debe ser más rápido que la salida de plata. Entonces, debemos comparar siempre el plazo medio de cobro con el plazo medio de pago. O sea, yo debo tardar más en pagar que en cobrar. Los plazos de cobro deben ser cada vez más chicos. En cambio, los plazos de pago deben ser más grandes. Entonces, con esa cuenta es la que vamos a vincular, ¿no? Perdón, con este parámetro vamos a vincular. Vamos a decir 85 días sobre 360 días y ahora necesito vincular con qué cuenta. ¿Con qué cuenta? Pues habíamos hablado, la cuenta es con los proveedores, con los que nos venden materia prima. Entonces, de manera similar, esto lo vamos a vincular con el costo variable. Pero desde el punto de vista de la deuda, no desde el punto de vista del almacén. Pues nuestra cuenta por pagar del año 1 nos da 3.545. Y como estamos vinculando celdas, entonces ya podemos copiar para el resto de los años y calcular los saldos que toman en cuenta en todos los casos el número de días que nosotros estamos proyectando pagar. Acá, por ejemplo, en el año 6 está tomando 90 días. En el año 8 está tomando 90 días. En el año 2 está tomando 85 días. Bien. Esto será el total del activo corriente. La hipoteca ya está solucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado con la amortización de esa deuda y vimos que hasta el año 4 la deuda desaparecía. Y no hemos supuesto ningún nuevo préstamo, porque si hubiéramos dicho en la parte de la proyección, nos vamos a prestar plata, lo hubiéramos colocado. Normalmente sale una propuesta de endeudarse más en el tiempo, donde el flujo de caja que vayamos a ejecutar no cuadra, es decir, nos salga negativo, saldos negativos. Si a pesar de haber hecho milagros en las cobranzas, milagros en forma de pago, el flujo de caja no cierra, no nos da valores positivos, eso significa que no alcanza los recursos de la empresa. Entonces lo que hacemos ahí recién es proyectar como parte de todos los cuadros un nuevo préstamo para inyectar liquidez en el año que se necesite para la empresa, ¿no? Pero en ese caso, ese es el orden. Primero trabajamos sin endeudarnos más. Pensamos primero pagar lo que debemos. Pero si en el flujo de caja no nos da la platita y no podemos cubrir todas nuestras necesidades, entonces tenemos que pensar en colocar como parte de las proyecciones un nuevo préstamo. Y si sale ese nuevo préstamo, pues también colocaremos su amortización de capital, sus intereses, todo lo que digamos. Licenciado, perdón que lo moleste. En la parte de Dime, las cuentas por pagar me he perdido, por favor. ¿cuentas por pagar? Sí. Ok, lo que hicimos es la misma mecánica que aplicamos en las otras cuentas del activo. Si te fijas, hemos tomado en cuenta el plazo medio de pago, porque cuentas por pagar está con el plazo promedio que tú tardas en pagar como empresa a tus proveedores. Hemos sacado la proporción de 85 días sobre 360 días que tiene un año. Y esa proporción le apliqué a la cuenta de costos variables.
Entonces, sacamos la proporción del tiempo que tardamos en pagar en relación a lo que es un año y esa proporción la aplicamos al costo variable, que son 15.015. De esa forma, te va a salir este saldo. Lo aplicas por el resto de los años. ¿Te quedó claro? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Sí, gracias, licenciado. Bueno, digamos. Ahora viene todas las cuentas del patrimonio neto. Aquí tenemos capital común, capital preferente, resultado neto de gestión, reserva legal, etc. Bueno, aquí tenemos mucho trabajito que hacer, ¿no? Cuando habíamos trabajado con política de dividendos, ¿qué hacíamos? En pequeñas palabras. Partíamos siempre del resultado neto de gestión. Y de aquí, este resultado neto de gestión lo distribuíamos. ¿A dónde se iba el resultado neto de gestión? A ver, recordemos con usted. ¿Dónde se iba una parte? ¿Sí? Ok, pagábamos dividendos de los accionistas preferentes. Después, La reserva legal, licenciado. a la reserva legal. Muy bien. Otra parte se va a la reserva legal. Luego, ¿a dónde más asignamos? También estaban los dividendos comunes y la reserva voluntarias. Y en caso también estaba, si es que había ganancias, si no me equivoco, o si es que los inversionistas decidían reinvertir en la empresa. Ya, ¿y dónde se va? Sí va a lo que se llama resultados o utilidades acumuladas, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de reservas, lo legal es obligatorio, pero también puede haber reservas voluntarias. Que de manera voluntaria los accionistas hayan decidido dejar. O también reservas previstas en el estatuto, que son las reservas estatutarias. Ya. Pero lo interesante es que en política de dividendos aprendimos que el resultado neto de gestión se reparte en estos 4 grandes propósitos, ¿no? Pagar dividendos preferentes si es que existen, porque si no existen no pagamos a nadie. Cumplir con la reserva legal, sí, pero si decide tener la empresa reservas adicionales, podemos cubrir reservas voluntarias. También se destina a pagar dividendos comunes si la política de dividendos así lo dispone. Y finalmente, si sobra recursos, esos recursos se quedan dentro de la empresa y se van acumulando a través del... ¿Ok? Ahora, eso necesitamos justamente ahora aplicar a nuestro ejercicio en la parte del patrimonio neto. Para el efecto, vemos siempre nuestras metas financieras. ¿Qué dicen en ese sentido? Entonces, la alta gerencia nos ha dicho, ojo, reserva legal, ustedes me cumplen. ¿Cuánto es? 5% dice la norma. Entonces, 5% lo hemos mantenido en forma permanente para todos los años. Y después ha dicho la alta gerencia, vamos a tener una política de pago de dividendos comunes aplicando un porcentaje sobre la utilidad disponible. ¿Cuánto vamos a pagar? 35%. Esos parámetros de proyección ahora los tenemos que aplicar en el balance general
estamos utilizando, que estamos pretendiendo proyectar. Ok, entonces vamos cuenta por cuenta. Primero, capital común, chicos. ¿Qué pasa con esta cuenta? Sube, baja, se mantiene, ¿y por qué? ¿Que no ha habido qué? Ok, no ha habido la emisión de nuevas acciones. Muy bien. Efectivamente, esta cuenta solo podría moverse hacia arriba o hacia abajo, o en última instancia mantenerse. ¿Cuándo subiría? Cuando la empresa en su proyección nos diga, en el año 3 vamos a vender tal cantidad de acciones a este valor. No tendría que decirlo como parte de los parámetros de proyección. A veces inicialmente no existe ese dato. ¿Por qué? Porque uno no sabe si voy a necesitar plata. Entonces, todo lo que estamos haciendo, muchachos, no sale de un solo tirón. O sea, se terminan de elaborar los cuadros y ya está. No. Es un proceso paulatino donde se hace una primera corrida con los parámetros, con las metas que estamos proponiendo. Y si vemos que los resultados no nos convencen, no son favorables para la empresa, empezamos a modificar todo, a revisar cobranzas, a revisar gastos, a revisar inversiones, a ver si me presto más plata, a ver si reparto dividendos o no. Entonces reviso todo. Y producto de esas soluciones que nosotros vamos a necesitar, puede ser la necesidad que digamos, no nos podemos prestar más plata, así que vamos a tener nomás que vender más acciones. ¿Qué año? Ahí se define, dice, no, el año 5 es el que tenemos que vender. No me importa más antes. Entonces, dentro de los parámetros colocamos venta de acciones comunes tal año. O puede ser que digamos, no nos interesa acciones comunes, venderemos más acciones preferentes. Entonces, colocamos como parte de los parámetros de proyección. Pero son generalmente hechos posteriores, porque primero vemos hasta dónde alcanza la frazada, en otras palabras. Si la frazada resulta ser muy corta en relación a las necesidades de recursos que tenemos en la empresa para los siguientes 8 años, recién nos ponemos a pensar qué alternativas de fuentes de recursos tendríamos, entre esas cuales estaría la emisión de acciones. ¿Ok? ¿Y cuándo bajaría? Cuando se retiren socios. O sea, estimamos por algún motivo de que algunos son de la empresa y van a pedir que les devolvamos su capital. Por ese motivo, bajaría la cuenta. De lo contrario, el parámetro que nos pusimos de incremento de acciones vendidas, de incremento de accionistas o disminución de accionistas, el capital común lo vamos a mantener para para los 8 años. ¿Perdón? Pero no siempre es así. Eso lo va a definir nuestro flujo de caja. El capital común, el capital preferente es igual, bajo los mismos conceptos que hemos platicado. El capital común solo se aumentaría con una nueva emisión de estos dividendos preferentes o una recuperación de las acciones preferentes que nos haga disminuir el capital preferente. Si no es así, se mantendría. Muy bien. Ahora, ¿tenemos que pagar dividendos preferentes? Sí, pero este es un tema de caja, de flujo de caja. No tiene nada que ver con las cuentas que están acá. ¿Tenemos que pagar reserva? Sí, pero veamos qué tipo
de reserva ejercicio. En nuestro ejercicio solamente está contemplado una reserva legal, nada más. No hay una reserva voluntaria que nosotros hayamos pensado como parte de los parámetros de proyección. Y la cuenta de reserva legal ya está, existe. Desde el año cero ya existe. Dividendos comunes. Si pagamos o no dividendos comunes, igual va a ser una cuenta que va a ir a reducir el flujo de caja. Va a significar salida de... Pero no necesitamos tener una cuenta aquí dentro del patrimonio neto para estos dividendos comunes. Para los resultados o utilidades acumuladas, sí. Ahí no tengo ninguna cuenta. Solo tengo 4 cuentas: capital común, capital preferente, resultado neto de gestión y reserva legal. Pero no tengo una cuenta que diga resultados acumulados. Es decir, si tengo que absorber una pérdida, ¿dónde la llevo? Si tengo que reinvertir en la empresa una parte de la utilidad, ¿dónde la llevo? Entonces, acá necesitamos incorporar a este balance una fila más. Y en esta fila vamos a colocar los resultados acumulados. Que en el año cero es cero, porque no tengo ningún saldo en esa cuenta. Ya vamos a ver cómo vamos llenando en los siguientes. Ok. Ahora tenemos que tomar ciertas decisiones, muchachos. Tenemos que tomar decisiones en relación a cuándo vamos a pagar en el flujo de caja, nos quede claro. ¿Ve? Entonces, vamos a asumir que el pago de estos dividendos preferentes se hace en el mismo año. ¿Ya? Si tenemos que pagar dividendos comunes, también tenemos que tomar una decisión. Entonces, para que no digan, se escoge siempre las opciones más fáciles, los vamos a combinar. Lo vamos a hacer es decir, los dividendos preferentes se los pagamos antes de comunes. Como son comunes, los hacemos esperar y les pagamos al próximo año. Pero esto es una definición que adoptamos para que en el flujo de caja no nos estemos preguntando ¿y de dónde ha salido esto? Puede ser esto o puede ser lo contrario. También podemos pagar y decir todos los dividendos pagamos el siguiente año, no moleste, que esperen todo. Puede ser, ¿no? Pero lo cambiaremos, así tenemos una variedad de situaciones que vamos a ir viendo cómo nos impacta. Sí. Aquí voy a colocar una distribución de los, no, de las utilidades. Pondremos de la manera genérica de los resultados de gestión.
que pretende es cuantificar cada año tenemos nuestro resultado neto de gestión. ¿Cierto? El balance está ya figurando o lo saco del estado de resultados. Es lo mismo. Lo voy a jalar del estado de resultados. Para el año 1 habíamos determinado una pérdida. Para el año 2 hay 4, también hay pérdida. Recién desde el año 5 hay utilidad. Okay. Sobre la base de estas resultados netos de gestión, ¿dónde van a ir a parar esos resultados? La primera línea tenemos como reserva legal y que nuestro parámetro de proyección bueno, ¿cuánto es la reserva legal del año 1? Okay. Exactamente. No hay reserva legal porque no tenemos utilidad. Solo hay reserva cuando hay utilidad. Entonces, año 1 no existe nada que vaya a aumentar, nada que vaya a ir a la reserva legal. Bajo la misma lógica, año 2 tampoco, año 3 tampoco, año 4 tampoco. Año 5. Aquí sí tenemos utilidad. Entonces vamos a decir, la reserva legal, ¿cuánto va a ser? 5% sobre la utilidad neta, 1,700. Nos da 85 pesos. Y para los otros 3 años también generamos una reserva legal porque nos está dando utilidad en cada uno de los 4 años, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? Licenciado. Ahora vamos a cuantificar los dividendos preferentes. Año 1. ¿Vamos a tener dividendo preferente? ¿Sí o no? Correcto. Estas son las condiciones, ¿no? Hay que pagar dividendo preferente porque a este accionista no le importa si pierde o gana la empresa. ¿Cuánto vamos a pagar? 35% del resultado neto de gestión. Nos fijamos en el cuadro y dice, política dividendos comunes 35%. ¿Este se aplica a los dividendos preferentes? No, está arriba, licenciado. Creo que es el 4%. Ok, entonces primero, este parámetro de 35% no es para los dividendos comunes. ¿Ok? Esto no corresponde a aplicar. Más arriba, como dice el compañero, más arriba nos han dicho que vendimos acciones preferentes a 50 pesos y vendimos 200 acciones. De ahí es que surgió un capital preferente de 10,000, porque lo que hicimos es multiplicar 200 acciones vendidas a 50 pesos cada uno, da los 10,000. Pero también nos dice el dividendo preferente, que va a ser 4%. Ok.
Ahora, en plata, ¿cuánto es ese 4% disponible? ¿4%? Un muchacho les ha atacado la amnesia. Correcto. Se paga sobre el capital preferente. Entonces, el dividendo preferente será 4% de 10,000. 400 pesos. Esos serán los dividendos preferentes. Y los dividendos preferentes, como ya sabemos, son constantes. O sea, 4% es todos los años. Y mientras no se aumente el capital preferente, esto se va a ir repitiendo año tras. ¿Está claro, chicos? Dividendos comunes. Año 1. ¿Cuánto es el dividendo común? ¿Cuánto pagamos por concepto de dividendo común en el año 1? Sabiendo que tenemos un parámetro acá. En la fila 57, ahí dice política de dividendos comunes, pagar un porcentaje sobre la utilidad disponible. ¿Cuánto pagamos para el año 1? ¿El resto qué dice? Con 2 personas. Estoy pasando clase. ¿Cuántas personas son? ¿Cómo es, chicos? Licenciado, quizá podemos pagar no de los primeros, del primer año al cuarto año, sin embargo, del quinto al octavo ya se puede pagar ya que hay utilidad. Ya. Licenciado, Entonces, tal vez no se puede pagar porque de los dice, no- licenciado, Sí, adelante. bueno, ahí no sé si es que tenemos que pagar el 35% Escucho, de Giselle, los... adelante. Licenciado, No te escuché bien, Giselle, pero a ver tu compañero que dice. Bueno, el primer año, por la primera razón de que se paga al siguiente año, no podemos pagar. Y segunda razón también es que tenemos resultado negativo, ¿no? Entonces, recién pagaríamos a partir del sexto año lo del quinto año, porque en el quinto año recién hay un resultado positivo. Ok. Queda claro que del año 1 al año 4 no tenemos nada que hablar. ¿Por qué no tenemos nada que hablar? Porque tenemos pérdidas y los dividendos comunes salen de las utilidades. Entonces ahí no tenemos nada que hablar en absoluto del año 1 al 4. En el año 5 sí tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una utilidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a aumentar una fila más para que en esta fila coloquemos lo que estamos denominando la utilidad disponible.
¿Por qué voy a poner eso? Porque en la formulación de nuestra política que está en la fila 57 dice utilidad disponible, entonces necesito calcular. Año 1 no tengo nada de utilidad disponible porque tengo pérdida, lo mismo hasta el año 4. En el año 5 sí. Entonces voy a decir 1.700 de utilidad, le quito 85 porque se va a reserva legal y le quito 400 porque se va como dividendos preferentes. Me queda 1.200. Y para los otros años hago lo mismo. Ok. Ahora que ya sé la utilidad disponible, lo que hemos definido como que dice pagar 35% de la utilidad disponible. Entonces voy a multiplicar 35% por la utilidad disponible, que va a ser 425, y de la misma manera sacamos para los siguientes años. Okay. Estas cifras que estamos proyectando, chicos, vamos a tener cuidado cuando tengamos que... ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo simplemente es cuantificar cuántos son los dividendos comunes. Eso estoy haciendo. En el año 5, los dividendos comunes del año 5 es 425. Pero otra es la historia de cuándo lo pago. El compañero va a ser el siguiente año. Pero ese temita es en el flujo de caja. Porque ese reporte se ocupa de entrada y salida de plata. Lo único que estamos haciendo, repito, en este cuadro es cuantificar, determinar cuánto es ese concepto que se le llama dividendo. Y dice que es 425. Ya. Ya tenemos entonces dividiendo común. ¿Qué es lo que nos falta? Cuantificar. Muy bien, nos faltan los resultados acumulados. El primer año, ¿qué vamos a acumular? Porque tenemos que absorber la deuda. Segundo año, tengo que absorber la deuda otra vez, otros 4.749 que va a ir como pérdida. Tercer año, otra vez tengo que absorber la pérdida hasta el cuarto año. En el quinto año, la utilidad es 1.700, pero los 1.785 pesos se va a ir a reserva legal, 400 a dividendos preferentes y 425 a dividendos comunes. Entonces, ¿cuánta platita va a quedarse a ser reinvertida en la empresa? Solo 789. ¿Estamos? Año 5 será 3.400, año 7 3.700 y año 8 4.000. Estas serán las cifras que van a irse destinadas a quedarse dentro de la empresa como resultados acumulados. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Está cuantificado. Licenciado, una consulta. ¿Por qué para del primer año al cuarto año no se resta los dividendos preferentes? No lo podemos restar porque la empresa ha tenido una pérdida de 4.900. Si tú le restas, te quedaría 4.500. Es como si tu pérdida la estás reduciendo. Y eso es mentira, ¿no? ¿Cómo es que tú pagas dividendos y ese pago de dividendos te va a bajar la deuda? No tiene lógica por ningún lugar. No lo puedes afectar los dividendos preferentes para reducir tu deuda.
Por eso es que no lo restamos. Está bien, licenciado, gracias. Porque si no, imagínate, tendríamos 4.955 de pérdida. Si le quito los dividendos preferentes, nos quedaríamos con 5.535 si hablamos en términos negativos. Pero si hablo con el término positivo, me quedaría 4.554. 4.555. Ok, ahora vámonos a nuestro balance que estamos proyectando. Para esto, vamos a dar un pasito atrás. ¿Qué hacíamos en la política de dividendos, chicos? Sacábamos el balance general al final del año, ¿no ve? Después, lo que hacíamos es un nuevo balance luego de aplicar la política de dividendos. Y por eso le poníamos balance general después de la política de dividendos. Y hacíamos otra columna, ¿no ve? Y en esa columna colocábamos el movimiento de las cuentas que eran afectadas en el tema de caja, en el tema de los resultados, etc. Nosotros vamos a hacer lo mismo, solo que no vamos a tener dos balances para un mismo año, sino que estos efectos que estamos viendo acá de asumir los resultados negativos, de asumir la reserva legal, etcétera, lo vamos a registrar en el balance de la siguiente gestión. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, en el año 1, nosotros cerramos el balance con un resultado neto de gestión de una pérdida de 4.955. Esta pérdida la vamos a absorber. ¿Dónde se va a ir esta pérdida? Dijimos se va a ir a resultados acumulados. ¿Sí? Esa pérdida, entonces yo la voy a ver en el año 2. Ahí va a estar la pérdida, pero ya no en la cuenta de resultado neto de gestión, sino va a estar en los resultados acumulados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir proyectando o colocando esta cuenta de resultados acumulados. Año 1 no tiene nada. ¿Por qué? Porque el resultado neto de gestión de ese año, que es la pérdida, todavía no la he distribuido. Pero en el siguiente año sí la estoy distribuyendo. Entonces, esta pérdida se va a venir acá, a esta cuenta. Luego, en el año 2, yo tengo otra pérdida de 4.749. ¿Esa pérdida la voy a absorber? Sí. Entonces, ese impacto lo voy a ver en el año 3. Entonces, en el año 3, ¿cuánto va a ser la cuenta? 4.955, que era la pérdida del anterior año, más la pérdida del año 2. Entonces, la pérdida acumulada ahora es 9.705. Vamos al año 4. En el año 4, otra vez hay otra pérdida que debe ser absorbida. Entonces, ¿cuánto va a ser el saldo de esta cuenta? 9.705 más 3.315. Nuestra pérdida ahora sube a 13.000. De esa forma, entonces, vamos a nuestras pérdidas. ¿Está claro, muchachos? ¿Cómo es? Sí, no. Todo claro. ¿Sí? Ok. Muy bien.
Ahora, algo que voy a poner tiene relación a los dividendos preferentes. Bueno, en mi cuadrito de abajo está claro que los resultados acumulados son 55. Pero resulta que la empresa sí o sí tiene que pagar 400 pesos. O sea, eso es un compromiso que viene a formar parte de las condiciones con las cuales se han emitido esas acciones. Por lo tanto, es un compromiso ineludible. Hay que honrarlo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿de dónde salen los dividendos? Los dividendos nacen de las utilidades. Pero cuando no tengo utilidades, ¿de dónde coloco el dividendo? ¿De dónde saco el dividendo? Aún si se trata del dividendo preferente. Aún se trata del dividendo preferente. De algún lado tengo que sacarlo, ¿no? Porque si no, ¿de dónde se va a deducir? ¿De dónde va a ser el generador de ese dividendo? Entonces, por ese motivo es que en los años donde hay pérdida, el dividendo preferente sí va a ir a incrementarnos nuestra pérdida, no a subirnos pérdida. Dicho otra vez, en los años que hay pérdida y si tenemos dividendos preferentes, lo que va a tener que hacer la empresa es absorber la deuda, perdón, el resultado negativo del primer año, que son los 4.955, pero también va a tener que decir que los dividendos que vamos a pagar por concepto de dividendos preferentes en el año 1 van a ser a cuenta de futuros resultados positivos que vaya a tener la empresa. En otras palabras, voy a tener no solamente que absorber la pérdida del año 1, sino absorber también el dividendo del año 1 en el caso de los dividendos preferentes. Nunca del dividendo común. ¿Por qué? Porque no es concebible que paguemos dividendos comunes cuando tenemos pérdidas, ¿no? Entonces, en el saldo del año, fuera de los 4.990 más, pero como negativo de ese año, o el resultado acumulado de ese año, tiene que registrar la pérdida del año 1, que es 4.955, y 400 pesos más que lo estoy pagando como dividendo preferente, pero a cuenta de positivos a futuro. En este caso, nuestro futuro está pero bien adelante todavía, ¿no? Recién en el año 4. Ahora, por supuesto, absorbo la pérdida del año 2, que son 4.749. Pero de manera, ahora también debo absorber como empresa los dividendos preferentes que estamos asumiendo del año 2. Estos otros 400 pesos. Entonces vamos a decir, la pérdida del año anterior, 5.355, que ya trae los primeros 400 del año 1, por concepto de dividendos preferentes. Más la pérdida del año 2, 8.749. Y ahora lo voy a incorporar los otros 400 del año 2 que pago como dividendos preferentes de la misma manera.
a cuenta de resultados positivos que vayamos a encontrar más adelante. Año 4. Ya estamos trayendo el saldo negativo de los 2 anteriores años. Nuevamente me hago cargo de la pérdida del año. Creo que estamos mal, ¿no? Es la pérdida del año 2. Muy bien. Tiene que venir la pérdida del año 3, 4.195, 165, que está mal. Traemos una pérdida de 10.505 de los anteriores años. Absorbemos la pérdida de 4.165 del año 3 y vamos a tener 14.600 y pico. 14.670. A esto le vamos a añadir los dividendos preferentes que pagamos en el año 3, pero que lo hacemos a cuenta de futuros resultados positivos. Ahora sí. Año 5. ¿Qué pasa en el año 5? En el año 5 jalamos el saldo de los resultados acumulados. Y ahora tengo que absorber la pérdida del año 4, 3.315. Entonces eso nos va a salir 18.315. A esos 18.300 también deben ser cubiertos los dividendos preferentes del año 4. Como no tenía utilidad, otra vez procedí a pagar esos dividendos a cuenta de los resultados futuros que me vayan a dar. Por lo tanto, el resultado acumulado al año 5 sale 18.787. Año 6, perdón. Jalamos el saldo negativo de los anteriores años. Y ahora poner los 1.700 de utilidad. Lo voy a acumular. ¿Por qué? Porque de los 1.700 hemos dispuesto preferentes y me quedó una utilidad disponible de 1.215. Y de esos 1.425 los destiné para los dividendos comunes. Entonces, lo que tengo que hacer en el año 6 ahora es simplemente sumar esta cifra del cuadro inferior que dice resultados, los 789, que va a ir como positivo. Por ese motivo, el resultado acumulado ahora está disminuyendo, ¿no? Pasa de 18.706 a 17.996. Que estén dando un número positivo, los resultados negativos que veníamos acumulando. Acá no es que ahora necesito sumar los 400, ¿por qué? Porque ya está cubierto. Para sacar 789 de los 1.700 ya deducí los 400. Entonces estoy llevando simplemente el resultado. Año 7. Jalamos las pérdidas o los resultados acumulados del anterior año y, sí, dime. Por favor, no sé si podría volver a repetir Tienes una lo que son pregunta. los resultados acumulados del año 5. ¿Del año 5 o del 6? El 5, por favor, licenciado. Ok, voy a evaluar los dos. Entonces, del año 5, ¿qué tiene que tener? ¿Qué debemos registrar en el año 5 como resultado acumulado?
todo lo que veníamos acumulando de los otros 4 años anteriores, 15,000. Pero en el año 4, ¿qué ha pasado? Ha habido una pérdida. ¿De cuánto? De 3,315. Esa pérdida la tengo que absorber al 100%. Pero además de la pérdida, y haciendo siempre relación a la pregunta que me hizo la compañera, debo absorber unos dividendos preferentes que tuve que pagar sin tener utilidad, que son los dividendos preferentes, que por compromiso de la empresa deben ser cubiertos. Entonces, a la sumatoria de los 15,070 más el resultado de pérdida que tuvimos en el año 4, esos dos números en el siguiente año hacen 18,386. ¿Sí? Pero no es el total de la pérdida. ¿Por qué? Porque yo tengo que registrar ahora otra pérdida por esos 400 que pagué como dividendos preferentes, pero que no tenía utilidad. Entonces lo que hace es profundizar mi crisis, profundizar mis pérdidas a un nivel de 18,787. ¿Qué pasa en el año 6? Primero voy a jalar la pérdida acumulada que he tenido, los 18,786. Y a esto le tendría que añadir los 1,700 del año anterior, la utilidad del año anterior, del año 5. Pero esos 1,700 se han repartido aquí abajo. De los 1,700 se fue a cubrir 85 pesos de reserva legal, a cubrir dividendo preferente por 400 y 425 para los accionistas comunes. Entonces, lo único que está quedando para la empresa, para que se quede en la empresa, son 789. Entonces, lo que hago es sumar este número positivo de 789, que en este caso me va a hacer rebajar las pérdidas acumuladas que venía trayendo de los anteriores 5 años. Por eso es que vas a ver que el resultado ahora es un número negativo, pero mejor que el 18,786. Nos da 17,996. ¿Qué quiere decir? Que la pérdida acumulada está rebajando. ¿Por qué está rebajando? Porque inyectamos 789 de utilidad disponible que se quedó dentro de la empresa y que está reduciendo el saldo de los denominados resultados acumulados. Próximo año. ¿Cómo sería el año 7? Agarramos el saldo del anterior año y debería aumentarle toda la utilidad del año 6, que ha sido 5,950. Pero esa utilidad se ha repartido otra vez en reserva legal, en 400 de las utilidades de los dividendos preferentes y 1,800 como dividendos comunes. Entonces, ¿qué es lo que se queda en favor de la empresa? Solo se queda 3,414 como utilidad, como número positivo. Entonces, estos 3,414 otra vez nos va a permitir aminorar la pérdida acumulada que ya venimos registrando. Por eso que a continuación observamos que nuestra pérdida acumulada ahora resulta menor. Resulta ser solamente 14,000. Años 8. Hacemos lo mismo. Pérdida acumulada, 14,581. ¿Debería sumar 6,413? Sí, pero esos 6,413 se reparte en reserva legal, dividendos preferentes, dividendos comunes. ¿Y qué es lo que queda en favor de la empresa? Solamente 3,700. Esos 3,700 ahora nos haría reducir nuestra pérdida acumulada, que simplemente se quedaría alrededor de 10,881. ¿Estamos de acuerdo? La reserva legal. La reserva legal es más sencillo, porque en el año 1 la reserva legal es 0.
si he tenido pérdida ese año, la ley no me obliga a tener sí o sí que colocar una reserva. Año 2 sigue siendo 0. Año 3 sigue siendo 0 por los motivos antes expuestos. Año 4 sigue siendo 0. Año 5, aquí sí tengo una primera reserva. ¿De cuánto? De 85 pesos. Pero esta reserva la vamos a imputar el siguiente año, ¿no? No en ese mismo año, porque si no estaríamos duplicando. Acuérdense que la utilidad del año ha sido 1.700. Acá están los 1.700. Y esos 1.700 aquí abajo lo estoy repartiendo. Estoy diciendo 85 se va a reserva y 789 a los resultados acumulados. Entonces no puedo colocarlo en el mismo año, en el balance del mismo año, 85 acá, porque estaríamos repitiendo el dato. Si pongo aquí 85 estaría haciendo un error, ¿no ve? Porque estaríamos jalando parte de los 1.700 y eso está mal. ¿Dónde estamos registrando los impactos de la distribución de la política de dividendos en el siguiente año? Entonces, en el siguiente año, en el año 6, aquí sí aparecería los 85 de la reserva que pertenece al año 5. A estos le aumentaríamos en el año 7 los 297 de la siguiente reserva del año 6, con lo cual nuestra reserva se está acumulando a 382. Y en el año 8 jalamos el saldo de la reserva legal y aumentamos la reserva del año 7. O sea, estamos colocando los impactos en el año siguiente. Y la reserva del Licenciado, año 8, no se recién lo aumentaría, vamos a colocar en el año 9. licenciado, Dime. y los 3.500 de reserva legal que teníamos en el año 0, ¿no se aumentaría sobre eso? Ay, perdón, sí, tienes toda la razón, me había olvidado. Tenemos un saldo del año 0, ¿no? Tienes toda la razón. En los años 1, 2 y 3 y 4, donde no se aumenta nada la reserva, jalamos simplemente el saldo que teníamos. Gracias, no me había dado cuenta, me había olvidado con la explicación que teníamos un saldo inicial. Correcto, está bien. Entonces, en el año 6 aumentamos esos 3.500 y para los demás años ya está acumulado, ¿no? Gracias por la complementación. Eso ha sido oportuno. Ok, chicos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta partecita no es que siempre es así. Lo hemos complicado así para que ustedes vean que todas las posibles alternativas que se puedan dar en la vida real, ustedes tengan reflejado a través de este ejercicio distintas situaciones que se puedan dar, ¿no? Pérdidas, qué pasa si tenemos dividendos diferentes, de dónde sacamos para cubrir los dividendos preferentes, cómo registramos los cambios que se van a dar en las cuentas. Todo eso lo estamos mezclando. Y van a ver también que en el flujo de caja, considerando ya la salida de la plata, va a ser diferente la imputación que vayamos a poner cada dato en el año que corresponde. Y lo interesante de todo esto es de que producto de todos estos movimientos que vayamos a hacer, cuando saquemos el saldo de caja y bancos en el flujo de caja, de manera pero súper natural, va a venir unos números acá que nos van a hacer igualar el balance. Eso es trabajar en forma coherente. No es trabajar por diferencias, no es trabajar, no hacer balances por diferencias, por lo que me falta, sino el haber integrado toda esta lógica que estamos haciendo, rescatando para armar estados financieros proyectados, las políticas en materia de cobranzas, políticas en materia de inventario, políticas en materia de pagos, etcétera, políticas en materia de dividendos, todo lo estamos incorporando acá, ¿no? Entonces, ya lo demás es más sencillo, estoy colocando simplemente los totales, el total del patrimonio, el total del pasivo más el patrimonio, y obviamente no me iguala, porque aquí tengo un activo de 12.000,
Y aquí abajo tengo un pasivo más patrimonio neto por 53,000. Bueno, pero ahí vamos a ir viendo cómo vamos a igualar. ¿Ok? Entonces, por favor, yo les pido que actualicen hasta aquí en cuadros. Si no lo han hecho, repliquen, vean cuál ha sido la lógica con la que hemos ido llenando el cuadro. Para que la siguiente clase todos partamos ya a partir de este cuadro. Sigamos desarrollando lo que nos falta. ¿Ok? Nos vemos el día lunes, chicos. Este es un buen ejercicio que nos está saliendo. Hasta luego, Lick. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Ale. Luego, licenciado. Hasta luego.